En el año 2010, la quietud que solía imperar en el pintoresco municipio de García, un enclave en el estado de Nuevo León, en México, se vio dramáticamente alterada. Una serie de desapariciones inexplicables comenzó a sembrar un pánico sordo, envolviendo a sus habitantes en una profunda inquietud. Ese periodo se caracterizó por una zozobra creciente que permeaba cada rincón de la vida local, mientras sucesos perturbadores mantenían a la comunidad en vilo. Especialmente afectados fueron los conductores de vehículos de alquiler, aquellos hombres y mujeres que, con una dedicación infatigable, recorrían las avenidas y caminos llevando a sus pasajeros. Día tras día, estos trabajadores esenciales dejaban de retornar a sus moradas al concluir sus turnos, dejando tras de sí un vacío desgarrador. La preocupación y una angustia lacerante se intensificaban sin cesar entre los familiares y los compañeros de estos profesionales desvanecidos, tejiendo una intrincada red de incertidumbre sobre el destino de los extraviados y el porvenir de la región. Ante el clamor popular, las autoridades competentes se vieron obligadas a iniciar con celeridad arduas pesquisas, esforzándose por dilucidar los enigmáticos derroteros de estos misteriosos casos que desafiaban toda lógica y exigían respuestas inmediatas. Acompáñanos en este recorrido por los pliegues más oscuros de la mente humana y la complejidad de sus acciones. Si esta narrativa te atrapa y anhelas desentrañar cada detalle de casos que desafían la comprensión, te extendemos una cordial invitación a formar parte de nuestra creciente comunidad. Únete y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones en las profundidades de la Crónica Roja y las historias que marcan la historia. El 4 de junio del año 2010. Un suceso tan inverosímil como impactante interrumpió la precaria calma que aún se respiraba en el municipio de García, reorientando de forma definitiva el rumbo de las investigaciones. En aquella fecha pivotal, Cristina Soledad Sánchez Esquivel, una fémina de 31 años de edad, fue interceptada y puesta bajo custodia por efectivos de la policía municipal. Su captura se materializó gracias a la valiente denuncia presentada por un experimentado conductor de taxi, un varón de 62 años, quien, visiblemente conmocionado, la señaló como la autora de una agresión brutal y del robo de su medio de trabajo. Lo que en un primer instante fue catalogado como un mero altercado, un incidente delictivo más en la agitada cotidianidad de la urbe, prontamente develaría una verdad escalofriante y profundamente inquietante que cambiaría la percepción de todos. Esta mujer, que con el tiempo sería tristemente inmortalizada bajo el macabro apelativo de la matataxistas, emergió como la arquitecta intelectual y la despiadada ejecutora detrás de la desaparición y muerte de, como mínimo, 5 conductores de vehículos de alquiler en la zona metropolitana, exponiendo una faceta oscura y perversa que la imaginación más retorcida jamás habría osado concebir. Cristina Sánchez, quien para su círculo social más cercano, que incluía vecinos y conocidos, representaba la imagen de una madre devota de 6 descendientes y una mujer incansable en su quehacer diario. Proyectaba una apariencia de normalidad encomiable y un esfuerzo constante por salir adelante. Sin embargo, detrás de esa fachada meticulosamente construida y, en apariencia, intachable, se ocultaba una personalidad metódica hasta el extremo, un intelecto calculador que operaba con una precisión quirúrgica y una frialdad emocional que resultaba pasmosa para cualquiera que la hubiera conocido de forma superficial. En tácita y posteriormente explícita, complicidad con Aarón Herrera Pérez, un individuo apodado ominosamente como El Azteca, y un joven al que solo se le conocía por el seudónimo de El Rolly. Ella orquestó una siniestra asociación. Este trío criminal se dedicaba con particular ahínco al despojo violento y a la privación de la vida de conductores de taxis. Su operación delictiva seguía un plan macabro, bien definido y ejecutado con sangre fría. Abordaban un vehículo de alquiler, solicitaban trayectos hacia parajes remotos y escasamente concurridos, y una vez en esos lugares desolados, actuaban con premeditación y alevosía sobre los choferes, con el propósito de arrebatarles sus unidades y, lamentablemente, sus propias existencias, sin dejar espacio para la piedad. Las pruebas incriminatorias de sus atroces actos
junto con los restos biológicos de las desafortunadas víctimas, eran arrojadas y ocultadas en un viejo pozo de agua. Este lugar, conocido en la región con el lúgubre y sugestivo nombre de la Boca del Abismo, se encontraba enclavado en las estribaciones del imponente Cerro del Fraile. Este sitio, apartado de la civilización y de acceso notoriamente difícil, se convirtió en el silencioso y mudo testigo de los horrendos crímenes perpetrados por Cristina y sus cómplices. La aprehensión de Cristina no solo desveló la magnitud de sus fechorías, sino que también sacó a la luz detalles aún más perturbadores sobre la intrincada complejidad de su personalidad. Los profundos exámenes psicológicos, llevados a cabo con una meticulosidad profesional por los especialistas de la Procuraduría Estatal de Justicia de Nuevo León, arrojaron resultados alarmantes. La mujer exhibía una actitud marcadamente antisocial, acompañada de una frialdad afectiva inquebrantable, una pasmosa insensibilidad ante el sufrimiento ajeno y otras tendencias patológicas evidentes que la alejaban de cualquier patrón de normalidad. Durante los intensos interrogatorios, Cristina no manifestó el más mínimo signo de remordimiento por sus deplorables acciones, y los peritos forenses concluyeron que su móvil principal era una profunda y arraigada sed de venganza, dirigida específicamente contra el género masculino, producto de vivencias traumáticas extremas experimentadas a lo largo de su juventud. Cristina Soledad Sánchez Esquivel vio la luz por primera vez en 1979, en la efervescente y bulliciosa ciudad de Monterrey, también situada en el estado de Nuevo León. Desde sus primeros años de vida, su existencia estuvo tristemente signada por la privación y la escasez, creciendo en un hogar asolado por la pobreza extrema y bajo la lamentable y persistente sombra de los abusos físicos y emocionales. Desde la más tierna edad, se vio forzada a confrontar carencias tanto materiales como emocionales, un calvario ininterrumpido que, si bien forjó en ella un carácter indomable y una resiliencia sorprendente, también la endureció profundamente, construyendo muros emocionales inexpugnables. Este ambiente hostil y la constante exposición a situaciones de extrema dificultad, especialmente aquellas relacionadas con las dinámicas de poder disfuncionales en su entorno familiar, gestaron en su interior un profundo y persistente resentimiento hacia el género masculino, una semilla de amargura que crecería sin control con el paso de los años y que, de forma trágica e inexorable, influiría de manera determinante en el rumbo sombrío y violento de su vida adulta. La ausencia de un refugio emocional seguro y la incesante lucha por la supervivencia en un contexto de vulnerabilidad extrema abonaron el terreno para que una psique compleja, herida y distorsionada tomara forma, sentando las bases de futuros comportamientos que desafiarían la comprensión común y la moral establecida. A pesar de una maternidad temprana y de las enormes responsabilidades que ésta acarreaba, Cristina, con una fuerza de voluntad y un espíritu inquebrantable que sorprendían a muchos, se esforzó con ahínco por sustentar a su primogénita, María Guadalupe, y al resto de sus descendientes, que sumaban un total de 6 bocas que alimentar con sacrificios diarios. Para lograrlo, desempeñó con destreza y arrojo oficios poco convencionales y demandantes para una mujer en su comunidad, destacándose notablemente como plomera y trabajadora de la construcción, habilidades que demostraban una destreza manual y una resiliencia física inusitadas. Su maestría en estas labores manuales, tradicionalmente dominadas por hombres, le valió el peculiar y distintivo apodo de La Plomera, una denominación que hablaba de su capacidad para desenvolverse con solvencia en entornos desafiantes. No obstante, detrás de esa imagen pública de madre diligente, abnegada y luchadora, que buscaba incansablemente el bienestar de su prole, se incubaba un conflicto interno abrumador, un pozo de emociones complejas y oscuras, alimentado por traumas pasados. Irónicamente, estas mismas actividades laborales que le ofrecían una vía para la subsistencia honesta, también le brindaron la oportunidad de establecer contactos diversos y una extensa red de relaciones que, de forma insospechada y perversa, terminaría por manipular y utilizar en la estructuración y ejecución de sus posteriores y sanguinarios designios criminales, transformando su lucha por la vida en un camino de perdición. Aquellos que compartían su día a día y la conocían en la cotidianidad la describían, en primera instancia,
como una persona amable y dispuesta a servir. Pero con el tiempo empezaron a notar en ella rasgos de un carácter profundamente celoso y posesivo, particularmente evidentes en sus relaciones sentimentales. Aunque mantenía una relación formal y estable con el padre de sus hijos, lo cual ya delineaba una existencia compleja y multifacética, simultáneamente inició un romance clandestino con Martín Tovar Zavala, un individuo al que conoció en una de las obras donde laboraba arduamente, con el sudor de su frente. Este vínculo extramarital con Martín, su nuevo amante, añadió una capa más de intrincada complejidad a su ya de por sí fragmentada y vulnerable psique. La dualidad emocional que la caracterizaba, junto con la tensión inherente a sus relaciones personales, tejieron un presagio ominoso de los acontecimientos futuros, aquellos que no solo alterarían irreversiblemente su propia existencia, sino que arrastrarían también las vidas de todos aquellos que la rodeaban hacia un abismo de consecuencias imprevisibles y dolorosas, marcando un antes y un después en la historia de la comunidad. Aquella relación con Martín, que en su inicio pudo haber sido percibida como una vía de escape de la monotonía asfixiante de su rutina, se tornó rápidamente turbulenta, cargada de oscuras premoniciones y finalmente siniestra. Después de apenas 3 meses de noviazgo clandestino, Martín Tovar Zavala desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Un enigma profundo que en aquel momento solo el implacable paso del tiempo y las futuras, exhaustivas investigaciones lograrían desvelar con una crudeza desgarradora. Más tarde, la verdad saldría a la luz, confirmándose que Cristina estuvo íntimamente implicada en su fatídico destino, siendo la artífice principal de su desvanecimiento. Posteriormente a la enigmática desaparición de Martín, Cristina entabló una nueva relación sentimental, esta vez con Aarón Herrera Pérez, a quien se conocía por el alias de El Azteca. Un joven de 27 años que se desempeñaba laboralmente en una maderería local. Aarón no solo se convirtió en su pareja sentimental, sino también en su más cercano y despiadado cómplice en una serie de crímenes que pronto sembrarían el terror y la consternación en la comunidad local, marcando un punto de no retorno en la espiral descendente de su vida delictiva y moral. En el año 2010, la vida de Cristina Soledad Sánchez Esquivel experimentó una transformación definitiva, dando un giro irreversible y sin posibilidad alguna de retorno a su existencia. Las penurias y adversidades acumuladas durante su pasado, sumadas a un resentimiento cada vez más arraigado y profundo hacia el género masculino, culminaron trágicamente en una serie de crímenes atroces que se desataron por todo el estado de Nuevo León, extendiendo su sombra macabra. Lo que en sus inicios pudo haber comenzado como pequeños hurtos oportunistas o acciones de menor envergadura, se transformó con el tiempo en un patrón de conducta meticulosamente planificado, una escalada de violencia fría y calculada, que comprometía de manera directa e irreversible la integridad física y la propia vida de los conductores de taxis de la región. Este modus operandi evolucionó hasta convertirse en una operación delictiva sofisticada, donde cada paso era meditado con una precisión deshumana para maximizar el daño y la efectividad de sus sanguinarios designios criminales, dejando una estela de miedo, dolor y desesperación a su paso, y tiñendo de luto a varias familias. Con una frialdad perturbadora que helaba la sangre y una astucia notable que le permitía pasar desapercibida, Cristina solía recorrer las calles y avenidas de municipios como Saltillo y García, observando y seleccionando meticulosamente a sus futuras víctimas. Su perfil ideal eran taxistas de edad avanzada, de complexión delgada y que, a su juicio, no representaran una amenaza física significativa, buscando la vulnerabilidad en ellos. Los abordaba con una apariencia de total normalidad y una amabilidad forzada que inspiraba confianza, bajo el pretexto de necesitar un traslado urgente a una zona rural alejada o a un paraje desolado y poco frecuentado, donde la soledad sería su mejor aliada. Con argucias cuidadosamente hiladas y un discurso convincente, se aseguraba de que los conductores, confiados en la inocencia de su labor diaria, jamás pudieran anticipar sus verdaderas y macabras intenciones. Esta estrategia le permitía conducir a los desdichados choferes hacia el aislamiento deseado, un factor crucial para la ejecución de sus planes criminales,
lejos de miradas indiscretas y cualquier tipo de intervención externa que pudiera frustrar sus sanguinarios propósitos. Una vez a bordo del vehículo de alquiler, Cristina desplegaba una habilidad innata para entablar conversaciones casuales y amenas, adoptando la apariencia de una pasajera común y corriente, lo que le permitía ganar la confianza de sus víctimas de forma rápida y efectiva. Durante el trayecto, con una voz tranquila y persuasiva, que ocultaba su verdadera naturaleza, daba instrucciones precisas para que el taxista tomara rutas de terracería o caminos vecinales apartados, argumentando con una convicción que rayaba en la teatralidad que sus familiares la aguardaban en algún rancho remoto. Sin embargo, en la sombría realidad de sus planes, estos senderos aislados y poco transitados no eran sino los escenarios perfectos y preestablecidos para llevar a cabo sus atroces actos, lejos de la mirada curiosa de cualquier testigo o autoridad. La oscuridad inminente y la lejanía de aquellos parajes se convertían en los cómplices silenciosos de sus crímenes, garantizándole la impunidad y el tiempo necesario para consumar sus designios macabros sin interrupciones ni imprevistos. Al alcanzar el punto geográfico previamente acordado, Aarón Herrera Pérez, quien fungía como su principal cómplice y mano derecha en los crímenes, junto con el joven conocido únicamente como El Rolly, esperaban ocultos entre la maleza para unirse al macabro acto que estaba a punto de consumarse. El primer caso documentado de esta oscura serie de crímenes que aterrorizaría a la región ocurrió en una calurosa tarde de mayo del año 2010. Cristina abordó un taxi conducido por Héctor Manuel, un hombre de 62 años, cuya vida estaba a punto de ser arrebatada. Durante el trayecto, a pesar de que la mujer mostró breves momentos de nerviosismo o incertidumbre, logró mantener su fachada con una tenacidad sorprendente hasta llegar a una zona completamente desolada, situada estratégicamente en las faldas del imponente Cerro del Fraile. Allí, con una precisión y una rapidez que helaban la sangre, amenazó al conductor con una larga y punzante herramienta tipo punch, mientras Aarón y El Rolly se encargaban de contenerlo y someterlo brutalmente. El vehículo fue robado y, de acuerdo con las escalofriantes confesiones posteriores, las pruebas del crimen y los restos de las víctimas eran arrojados sin piedad a un pozo conocido, desde entonces, como la Boca del Abismo, un lugar que se convertiría en un sepulcro improvisado. Con cada conductor de taxi que caía víctima de su engaño, el grupo criminal seguía un patrón similar, ejecutado con una crueldad escalofriante y metódica. Después de despojar a las víctimas de sus pertenencias, de sus vehículos y finalmente de sus vidas, los tres individuos se encargaban con diligencia de borrar cualquier rastro que pudiera vincularlos a los crímenes. El pozo, que poseía una profundidad que superaba los 250 metros, se convirtió en su lugar predilecto para ocultar las evidencias y los restos humanos. Un sepulcro improvisado en la inhóspita soledad del cerro, diseñado para que los secretos permanecieran enterrados para siempre. Cristina se aseguraba con una meticulosidad casi obsesiva de eliminar cualquier señal o indicio que pudiera vincularla directamente a los taxistas despojados de la vida, limpiando cada huella y cada recuerdo. Sin embargo, su descuido final, su error más crítico y el que sellaría su destino, fue el de subestimar la inquebrantable tenacidad de un valiente sobreviviente, un factor impredecible que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos, desvelando una verdad que parecía imposible de alcanzar para las autoridades. A pesar de los denodados esfuerzos del grupo criminal por mantener un perfil bajo y operar en la más absoluta clandestinidad, los informes sobre taxistas desaparecidos comenzaron a acumularse con una frecuencia alarmante, generando una ola creciente de inquietud y un terror palpable entre la población. Las autoridades, inicialmente escépticas y, en ocasiones, lentas en su respuesta, se vieron confrontadas con una creciente y justificada presión por parte de las afligidas familias de las víctimas, quienes clamaban desesperadamente por la resolución de estos desgarradores casos que sumían sus vidas en la incertidumbre. Mientras la investigación se arrastraba con dificultades, Cristina continuaba con su vida diaria, proyectando una imagen de absoluta normalidad y ocultando con una maestría perturbadora su doble existencia.
una dicotomía que pocos podrían comprender. No obstante, el frágil equilibrio que había logrado mantener, sustentado en el engaño, la crueldad y la manipulación, estaba inevitablemente a punto de resquebrajarse por completo, revelando la oscura y macabra verdad que se escondía tras su enigmática fachada, una verdad que desataría un huracán de conmoción. La extraordinaria capacidad de Cristina para mantener esta doble existencia continuó sin levantar la menor sospecha durante varios meses, un tiempo en el que la abismal disociación entre su vida familiar, aparentemente convencional, y sus aberrantes actividades delictivas desconcertó por completo tanto a las autoridades como a la comunidad. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, la aparente normalidad de su día a día contrastaba de forma drástica y escalofriante con la brutalidad y la frialdad de sus acciones nocturnas, revelando una mente capaz de una compartimentación psicológica que muy pocos podían siquiera comenzar a comprender en su totalidad. El caso de Cristina Soledad Sánchez Esquivel se erige, hasta el día de hoy, como una prueba palpable de cómo las apariencias pueden ser profundamente engañosas y ocultar las peores perversiones. Detrás de una fachada de normalidad y una dedicación familiar que parecía intachable, se escondía una asesina serial, una depredadora implacable cuyas acciones dejaron una marca imborrable, una cicatriz permanente, en la historia criminal de México, resonando como un eco de horror y asombro que perdura en la memoria colectiva. El 4 de junio del año 2010, la vida de Cristina Soledad Sánchez Esquivel experimentaría una transformación definitiva, marcando el inicio del fin de su impune reinado de terror y de su libertad. En esa fecha crucial, un experimentado conductor de taxi, un varón de 62 años de edad, cuya identidad se ha mantenido en estricta reserva por imperativos de seguridad y privacidad para protegerlo, recogió a una pasajera en las inmediaciones de Saltillo, en el estado de Coahuila. La mujer, de apariencia tranquila y complexión robusta, solicitó ser trasladada hasta García, en el vecino estado de Nuevo León, argumentando convincentemente que había extraviado su autobús y exhibiendo un boleto como prueba de su infortunio para inspirar confianza. El taxista, con décadas de experiencia en el oficio y acostumbrado a todo tipo de pasajeros, accedió al viaje sin la menor sospecha de que estaba a punto de enfrentarse a una situación límite, un encuentro que pondría en grave e inminente riesgo su propia existencia y que cambiaría su vida para siempre. Durante el trayecto hacia su supuesto destino final, la pasajera entabló una conversación casual y aparentemente inofensiva, con el evidente propósito de ganar la confianza del experimentado taxista, tejiendo una sutil pero efectiva red de engaño. Sin embargo, al llegar hasta una zona completamente desolada y remota, en las inmediaciones del municipio de García, la mujer cambió de actitud de manera abrupta y aterradora, revelando su verdadera y siniestra intención. Sin mediar palabra, extrajo de entre sus ropas una larga y contundente herramienta tipo punch, e intentó sorprender al conductor con una agresión fulminante, buscando dejarlo inerme. Movido por un puro instinto de supervivencia y en un acto reflejo de defensa ante el peligro inminente, logró reaccionar con una rapidez asombrosa, esquivando el ataque mortal y escapando precipitadamente del vehículo, dejando atrás a su atacante. Corrió sin mirar atrás hacia un área habitada, clamando desesperadamente por auxilio, con el corazón en la garganta. Afortunadamente, encontró refugio en una vivienda cercana, desde donde, con la voz entrecortada por el pánico y el agotamiento, contactó de inmediato a las autoridades locales, poniendo en marcha la maquinaria de la justicia. La Policía Municipal de García actuó con una celeridad encomiable y una eficacia sorprendente, basándose en la descripción detallada y precisa proporcionada por el taxista sobreviviente. Iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona, peinando cada rincón y cada camino en su afán por dar con la agresora y el vehículo robado. No transcurrió mucho tiempo antes de que localizaran el taxi sustraído, el cual aún se encontraba en posesión de la mujer que lo había robado, intentando escapar o quizás esperando a sus cómplices. La fémina fue detenida sin oponer la menor resistencia, casi con una pasividad desconcertante, y trasladada de inmediato a las instalaciones policiales,
para su identificación formal y el posterior interrogatorio. Al verificar sus datos, las autoridades descubrieron con asombro y una creciente incredulidad que se trataba de Cristina Soledad Sánchez Esquivel, una residente local de 31 años. Conocida en su comunidad por su imagen de madre de 6 descendientes y por su carácter aparentemente amable y trabajador. Una revelación que conmocionó a todos los presentes y a la opinión pública en general. Durante las primeras horas de su detención e interrogatorio, Cristina mantuvo una actitud asombrosamente serena y negó categóricamente cualquier implicación en actividades delictivas, intentando proyectar una imagen de inocencia y confundir a los investigadores. Sin embargo, a medida que avanzaban los interrogatorios y los agentes presentaban evidencias cada vez más contundentes e irrefutables en su contra, su postura comenzó a desmoronarse inexorablemente, revelando las grietas en su fachada. Finalmente, ante la abrumadora presión de las pruebas incontestables y las incisivas preguntas de los agentes, Cristina confesó no solo el intento de ataque al taxista sobreviviente, sino también una serie de actos deplorables que había perpetrado de forma efectiva en los meses anteriores, desvelando una verdad macabra. Admitió haber atentado contra la integridad vital de al menos 5 taxistas, cuyos restos y las pruebas de sus crímenes fueron abandonados en un profundo pozo en las faldas del Cerro del Fraile, un lugar que ella y sus cómplices denominaban con una frialdad perturbadora la boca del abismo, un nombre que encapsulaba su horror. La noticia de su captura y su escalofriante confesión se propagó con una rapidez fulminante por todo el estado, causando una profunda conmoción en la comunidad de García y sus alrededores. Nadie podía creer que aquella mujer, conocida por su dedicación a sus hijos y su trabajo como plomera, una figura aparentemente ejemplar, pudiera ser la mente maestra detrás de tan crueles y despiadados actos. Las autoridades, visiblemente sorprendidas por la magnitud de sus revelaciones y la frialdad con que las narraba, intensificaron de inmediato las investigaciones, buscando corroborar cada detalle proporcionado por Cristina y determinar con exactitud la participación de posibles cómplices en la cadena de homicidios que había mantenido en vilo a la región durante tanto tiempo. La incredulidad se mezclaba con el horror más puro, mientras la sociedad intentaba asimilar la perturbadora verdad de que un monstruo se había escondido a plena vista. La detención de Cristina Soledad Sánchez Esquivel marcó el inicio del fin de una serie de atroces crímenes que habían mantenido en vilo y sembrado el terror entre la comunidad de taxistas de la región, que se sentían desprotegidos. Su captura no solo permitió esclarecer las múltiples desapariciones que habían sumido a tantas familias en la angustia y el desconsuelo, sino que también desveló la existencia de una mente compleja y perversa que, bajo una fachada de absoluta normalidad y diligencia, ocultaba impulsos oscuros y resentimientos profundos y arraigados. Este evento significó un punto de inflexión crucial en la crónica criminal del Estado, demostrando que incluso en las figuras más insospechadas pueden residir las inclinaciones más sombrías y destructivas, y que la búsqueda de justicia, aunque dolorosa y lenta, es un camino ineludible para las víctimas y para la sociedad en su conjunto, que clama por la verdad y la seguridad. El descubrimiento del enigmático pozo como el sitio de ocultamiento de las pruebas y restos mortales comenzó cuando Cristina, bajo la intensa presión de los interrogatorios incesantes de las autoridades, finalmente confesó su existencia y su ubicación. Equipos de rescate especializados, dotados de tecnología de punta y una valentía inquebrantable, fueron enviados de inmediato al lugar señalado, utilizando cámaras de alta resolución y complejos equipos de extracción para explorar el interior de aquella cavidad profunda y oscura. Los primeros intentos de hallazgo resultaron infructuosos. Un desafío monumental dada la oscuridad impenetrable y la profundidad abisal del lugar, que parecía resistirse a revelar sus secretos. Sin embargo, la perseverancia y la dedicación de los equipos rindieron frutos. No tardaron en aparecer los primeros indicios, señales inequívocas que confirmaban las escalofriantes declaraciones de Cristina, transformando aquel pozo en un testigo mudo y espeluznante de una historia de horror indescriptible que estremeció a la nación. El pozo, ubicado en las faldas del Cerro del Fraile,
tristemente célebre y conocido en la jerga criminalística como la Boca del Abismo, se erigió como el escenario principal y macabro de los actos inhumanos perpetrados por Cristina y sus cómplices. Este lugar, sumamente apartado de cualquier asentamiento humano y de acceso notoriamente difícil debido a la intrincada topografía, ofrecía el escenario ideal para ocultar las huellas de sus crímenes y los restos de sus víctimas con una certeza casi absoluta, confiando en que nunca serían descubiertos. Con una profundidad que superaba los 250 metros y unas paredes estrechas que dificultaban enormemente cualquier inspección superficial o el acceso humano, el pozo garantizaba que nadie pudiera acceder a las pruebas con facilidad, asegurando la clandestinidad de sus operaciones y la impunidad, al menos temporal, de sus acciones, envueltas en el más profundo misterio. La elección de este paraje desolado no fue producto del azar ni de la improvisación. Los delincuentes lo descubrieron mientras exploraban áreas rurales inhóspitas en busca de sitios que les aseguraran el anonimato total y la imposibilidad de ser detectados por las autoridades o por curiosos. Aquel pozo, que en algún momento remoto había formado parte del sistema de agua potable de la región y había servido para la vida, se encontraba en completo abandono, rodeado de densa maleza y caminos de terracería casi intransitables, que lo hacían prácticamente invisible para los ojos de cualquier intruso. Su ubicación estratégica, lejos de cualquier asentamiento humano y de difícil tránsito, lo convertía en el lugar perfecto para consumar sus fechorías y asegurarse de que los secretos que guardaba permanecerían sepultados indefinidamente, ocultos bajo la tierra, el agua y el olvido, un lugar de tormento y descanso forzado para las almas de sus víctimas. Según confesó Cristina durante su detención, el proceso para deshacerse de las evidencias y de los cuerpos de las víctimas era meticulosamente planeado y ejecutado con una frialdad deshumana que causaba escalofríos. Los restos biológicos de los taxistas eran transportados en los mismos vehículos que les habían sido robados, en un macabro viaje final, hasta llegar a la entrada del pozo. Una vez allí, los cómplices de Cristina se encargaban de realizar la terrible labor de arrojarlos al interior, asegurándose de que, al llegar al fondo, fueran acompañados de piedras pesadas y otros objetos contundentes para garantizar que permanecieran ocultos en las profundidades y no salieran a la superficie. La enorme profundidad y la estrechez del pozo dificultaron enormemente los trabajos de recuperación por parte de la policía y los equipos forenses, convirtiendo cada jornada en un desafío agotador y emocionalmente devastador. En las cercanías del pozo, los familiares de los taxistas desaparecidos, que llevaban meses buscando respuestas con desesperación, se agolpaban con el alma en vilo, esperando con cada extracción noticias, por dolorosas que fueran, de sus seres queridos. Cada recuperación se transformaba en un momento de indescriptible angustia y esperanza rota, que desnudaba el dolor humano. Tras su detención, Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, donde sería sometida a intensos e incisivos interrogatorios por parte de los investigadores más experimentados. Al principio, Cristina intentó minimizar su papel en las desapariciones y en los crímenes, manteniendo una postura evasiva, distante y una falsa inocencia que ponía a prueba la paciencia de los agentes. Sin embargo, a medida que las preguntas se volvían más incisivas y los investigadores presentaban pruebas contundentes e irrefutables que la vinculaban directamente con los hechos, su resistencia comenzó a desmoronarse de manera inexorable, capa por capa revelando la verdad. Finalmente, ante la abrumadora evidencia y la presión psicológica sostenida, Cristina decidió hablar, y lo que reveló dejó atónitos a todos los presentes, desvelando una serie de actos que superaban la comprensión humana y que marcarían un antes y un después en la investigación criminalística, arrojando luz sobre la oscuridad. La primera confesión de Cristina fue impactante por su crudeza brutal y su tono directo. Desprovisto de cualquier atisbo de emoción o remordimiento, admitió sin ambages haber participado activamente en la desaparición y el brutal asesinato de al menos 5 taxistas. Explicó con una frialdad escalofriante cómo seleccionaba a sus víctimas. El perfil ideal eran hombres de edad avanzada, de complexión delgada y que parecieran vulnerables,
fáciles de someter y controlar. Los abordaba con la excusa de un viaje largo y supuestamente lucrativo hacia zonas rurales apartadas, donde sus cómplices, Aarón Herrera, Pérez y el joven conocido como El Rolly, la esperaban ocultos, listos para ejecutar la parte más violenta y despiadada del plan. Su relato, desprovisto de cualquier atisbo de emoción o arrepentimiento, dejó una impresión indeleble en la mente de los investigadores, confrontándolos con la más cruda manifestación de la depravación humana y la crueldad más absoluta. Además, Cristina detalló con una precisión perturbadora cómo utilizaba las ganancias ilícitas obtenidas de los robos de los vehículos para mantener a sus hijos y para sostener la elaborada fachada de su doble vida, una existencia paralela que nadie sospechaba. Los taxis sustraídos eran rápidamente vendidos en mercados clandestinos, generando ingresos considerables que le permitían aparentar ser una madre trabajadora y responsable ante su comunidad, ajena por completo a la oscuridad y el horror de sus actos. Sin embargo, detrás de esta cuidada apariencia se escondía una mente profundamente perturbada, una psique que parecía estar completamente desprovista de cualquier atisbo de remordimiento o culpa, incapaz de sentir empatía. La disonancia entre la imagen pública que proyectaba y la brutalidad descarnada de sus acciones privadas era un testimonio escalofriante de su asombrosa capacidad para la disociación psicológica y la manipulación, revelando una personalidad compleja, retorcida y extremadamente peligrosa. Los exhaustivos interrogatorios también arrojaron luz sobre la compleja dinámica de poder y la relación que existía entre Cristina y sus cómplices, revelando una jerarquía establecida. Aarón Herrera, conocido por su personalidad un tanto agresiva y su disposición a la violencia, se erigía como su principal aliado y el brazo ejecutor en muchos de los actos de privación de la vida que cometieron. Sin embargo, Cristina no dudó en asumir la responsabilidad como la indiscutible líder del grupo, afirmando con convicción y sin titubeos que los demás simplemente seguían sus precisas instrucciones y acataban sus órdenes sin cuestionar. Esta declaración consolidó aún más su imagen como la mente maestra detrás de los crímenes, una figura dominante que no solo planeaba minuciosamente los actos, sino que también ejercía un control absoluto sobre sus colaboradores, manipulándolos para llevar a cabo sus sanguinarios designios sin resistencia ni reparos morales, demostrando un liderazgo malévolo. La inusitada franqueza y la transparencia de Cristina durante sus confesiones, desprovista de cualquier señal de culpa o pesar genuino, desconcertó profundamente a los investigadores, quienes esperaban algún signo de arrepentimiento. En ningún momento mostró el más mínimo remordimiento por sus acciones. Y al describir los crueles actos, lo hacía con una frialdad que evidenciaba una total desconexión emocional con el sufrimiento que había causado. Según los psicólogos forenses que evaluaron su comportamiento durante el proceso, Cristina demostraba características inequívocas de una personalidad antisocial, un rasgo que explicaba su aparente falta de empatía y remordimiento, y su capacidad de instrumentalizar a otros. Su sorprendente cooperación y su detallada narración de los hechos, aunque profundamente perturbadoras, resultaron cruciales para el progreso de la investigación, permitiendo la identificación de las víctimas y la recuperación de pruebas que de otra manera habrían permanecido ocultas en la oscuridad impenetrable del abismo, sin que nadie jamás las descubriera. Tras las escalofriantes declaraciones de Cristina Soledad Sánchez Esquivel, las autoridades de Nuevo León se enfrentaron a la ardua y delicada tarea de la recuperación de los restos y las pruebas. El 7 de junio del año 2010, equipos especializados de rescate y forenses se desplazaron de inmediato al sitio exacto indicado por Cristina, un lugar que se convertiría en un centro de operación angustiante. La operación requería de equipamiento avanzado y personal altamente capacitado para descender de manera segura y efectiva a las profundidades abisales del pozo. Una misión de alto riesgo. Se emplearon cámaras de alta resolución y potentes dispositivos de iluminación para inspeccionar minuciosamente el interior de la cavidad antes de cualquier intento de extracción, cartografiando el terreno oculto. La expectativa era palpable, mezclada con la esperanza de encontrar algo y el temor de lo que se pudiera encontrar en aquel lugar convertido en una fosa clandestina, un pozo de los horrores.
Durante las primeras exploraciones submarinas, con las cámaras de alta tecnología, se revelaron indicios inconfundibles de la presencia de restos humanos en diferentes estados de conservación, un hallazgo que confirmó las peores sospechas de los investigadores y el dolor de las familias. La profundidad del pozo, estimada en aproximadamente 250 metros, complicaba enormemente las labores de extracción, convirtiéndolas en una proeza técnica y física que exigía el máximo de los equipos. Además, la extrema estrechez de la cavidad y las condiciones de humedad imperantes en el interior representaban riesgos adicionales y significativos para el personal involucrado en la peligrosa operación, poniendo sus vidas en peligro. Cada descenso era una muestra de valentía, un esfuerzo monumental por devolver a las víctimas la dignidad que les fue arrebatada de forma cruel y proporcionar a sus familias un cierre, por doloroso que éste pudiera ser, permitiendo el duelo. A lo largo de varios días y bajo condiciones extenuantes y climas adversos, los equipos de rescate y forenses trabajaron incansablemente, con una dedicación que rozaba lo heroico, para recuperar las evidencias y los restos de las víctimas, pieza por pieza. Cada extracción se realizaba con sumo cuidado y una precisión quirúrgica, con el objetivo primordial de preservar cualquier indicio que pudiera resultar crucial en las investigaciones posteriores y en el proceso judicial, garantizando la cadena de custodia. Los hallazgos recuperados eran trasladados de inmediato al servicio médico forense para su identificación detallada y análisis exhaustivo, en un esfuerzo por poner nombre a los cuerpos. Esta labor no solo brindó a las familias la posibilidad de dar una sepultura digna a sus seres queridos, un pequeño consuelo en medio del dolor inmenso, sino que también ofreció pruebas contundentes e irrefutables para el proceso judicial que se seguiría contra Cristina y sus cómplices, asegurando que sus actos atroces no quedarían impunes ante la ley. Las evaluaciones psicológicas exhaustivas que se realizaron a Cristina Soledad Sánchez Esquivel determinaron que presentaba una personalidad antisocial marcadamente definida y una profunda desconexión emocional con el mundo y las personas. Los psicólogos forenses que analizaron su comportamiento descubrieron una incapacidad casi absoluta para empatizar con el sufrimiento ajeno, un rasgo patológico que resultó clave para entender la frialdad y la crueldad de sus acciones. Según los peritos, esta actitud se había desarrollado como un mecanismo de defensa ante las vivencias traumáticas y los abusos de su juventud, un escudo psicológico para protegerse de un dolor primario que nunca logró sanar o procesar adecuadamente. Además, se identificaron patrones claros relacionados con una visión distorsionada y sumamente negativa del género masculino, alimentada por un resentimiento crónico. Para Cristina, cada uno de sus atroces actos cometidos hacia una persona representaba una venganza simbólica dirigida a cada uno de los hombres que, a lo largo de su vida, la habían lastimado en lo más profundo de sus emociones, transformando el odio en acción. Sus confesiones revelaron que sentía una perturbadora satisfacción al ejecutar sus actos, describiendo los eventos con una desconexión emocional cero. Un detalle que impactó profundamente a los investigadores, quienes se enfrentaban a una mente desprovista de humanidad. Los psicólogos también destacaron la absoluta falta de remordimiento en Cristina, quien incluso llegó a asegurar que, si tuviera la oportunidad, repetiría sus actos sin dudarlo ni un instante, lo que demostraba una psicopatía latente. Este tipo de comportamiento, combinado con su asombrosa capacidad para mantener una doble vida, sin levantar sospechas durante tanto tiempo, mostraba un nivel de disociación psicológica poco común y altamente peligroso, un espejo de su mente fragmentada. Sus patrones de conducta eran consistentemente compatibles con los de una personalidad narcisista y manipuladora, alimentada por una necesidad insaciable de control y dominación sobre quienes la rodeaban, viendo a las personas como meros instrumentos. Por otro lado, la influencia de sus cómplices en la trama criminal, en particular la de Aarón Herrera Pérez, también fue objeto de un examen minucioso por parte de los investigadores y peritos. Aunque Aarón fue señalado como el ejecutor material en varios de los crímenes, el encargado de la fuerza bruta, los expertos coincidieron unánimemente en que Cristina era, indudablemente, la mente maestra detrás de los asesinatos. Ella era quien tomaba las decisiones fundamentales,
Elegía cuidadosamente a los taxistas, que serían sus víctimas, basándose en su criterio de vulnerabilidad, y determinaba el fatal destino de cada uno de ellos, con una autoridad innegable. Su liderazgo en los actos criminales reafirmó su perfil como una persona con una necesidad imperiosa de ejercer un control absoluto sobre aquellos que la rodeaban. Una característica definitoria que la impulsaba a cometer las más aberrantes acciones y a manipular a quienes la rodeaban para lograr sus fines perversos. Después de una exhaustiva investigación que se extendió a lo largo de varios meses, recopilando cada prueba y testimonio, Cristina Soledad Sánchez Esquivel finalmente se enfrentó a la justicia en el año 2012. La abrumadora acumulación de pruebas en su contra, que incluían sus confesiones detalladas y sin tapujos, narradas con una frialdad escalofriante, así como las evidencias físicas recuperadas del pozo en el Cerro del Fraile, dejaron un margen prácticamente inexistente para la duda sobre su culpabilidad. Este juicio no solo se convirtió en un punto de inflexión crucial para los desconsolados familiares de las víctimas, que anhelaban respuestas, verdad y justicia para sus seres queridos, sino también para una comunidad entera que había sido profundamente conmocionada y aterrorizada por la brutalidad y la crueldad de los crímenes perpetrados, esperando un veredicto ejemplar que sentara un precedente. La expectación era inmensa, y el proceso legal prometía desvelar los horrores que se habían ocultado por tanto tiempo. El juicio atrajo una intensa atención mediática a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en el centro de todas las miradas y los noticieros. Las salas del tribunal estuvieron abarrotadas por una multitud diversa y ansiosa. Familiares de las víctimas que buscaban un cierre y consuelo, periodistas ávidos de primicias y detalles escabrosos, y curiosos que deseaban presenciar el proceso contra una mujer que, bajo la apariencia de una madre trabajadora y una vecina ejemplar, había cometido actos tan monstruosos y reprobables. Las imágenes de Cristina entrando al tribunal, escoltada por agentes de seguridad con semblante serio, revelaban un rostro frío y distante, casi impasible, que desconcertaba profundamente a quienes la observaban desde la galería. Su compostura inalterable, que muchos interpretaron como una ausencia total de arrepentimiento o culpa, solo aumentaba la sensación de horror y extrañeza ante la magnitud de sus crímenes, dejando una impresión duradera y perturbadora en la memoria colectiva de los presentes. El equipo de la Fiscalía presentó un caso sumamente sólido y contundente, apoyado en una serie de pruebas irrefutables que no dejaban lugar a objeciones. Entre las evidencias más incriminatorias se encontraban las confesiones pormenorizadas de Cristina, las cuales fueron corroboradas de forma inequívoca por los restos humanos y las demás pruebas materiales encontradas en las profundidades del pozo. El macabro sitio de los hechos. Las grabaciones de los interrogatorios fueron reproducidas en la sala, dejando en claro cómo Cristina narraba sus atroces actos, con una frialdad deshumana que helaba la sangre de todos los presentes en la audiencia, generando un silencio sepulcral. También se incluyeron testimonios conmovedores y desgarradores de los sobrevivientes, como el valiente taxista que logró escapar de sus garras y cuya denuncia oportuna y valiente fue la clave que condujo a la detención de la acusada, poniendo un cese definitivo a su reinado de terror y su impunidad. Uno de los momentos más impactantes y reveladores del juicio fue la presentación y el análisis detallado de los perfiles psicológicos realizados a Cristina, estudios que ya se habían mencionado con anterioridad en las etapas de investigación. Estos informes periciales arrojaron luz sobre la compleja y perturbada mente de la acusada, detallando con precisión su personalidad antisocial, su incapacidad para la empatía y su profunda desconexión emocional con las consecuencias de sus actos. Los expertos explicaron con claridad cómo las vivencias traumáticas de su juventud, marcadas por el abuso y la carencia, habían moldeado una psique resentida y vengativa, factores que culminaron trágicamente en los crímenes atroces por los que ahora enfrentaba la justicia. La exposición de estos análisis ofreció una visión cruda y desoladora de la mente detrás de los asesinatos, intentando desentrañar los motivos más oscuros y profundos que la impulsaron a cometer tales barbaridades, buscando una explicación a lo inexplicable. El 20 de diciembre del año
2012, tras un proceso judicial que mantuvo en vilo a la opinión pública por meses y que atrajo miradas de todo el país, el tribunal emitió su veredicto final e inapelable. Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue encontrada culpable de múltiples y graves cargos, que incluían actos contra la integridad de la vida de los taxistas, asociación delictuosa y robo agravado, entre otros ilícitos. En consecuencia, fue sentenciada a una condena de 195 años de prisión. Una pena que reflejaba la extrema gravedad y la brutalidad de sus crímenes y el profundo daño causado. Aunque la legislación del Estado establecía un límite de 60 años como el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en la cárcel, la contundencia de las condenas simbolizaba la magnitud del castigo moral y la reprobación social que tanto ella como sus cómplices merecían por el dolor inmenso y el terror que habían infligido a la comunidad. Una condena de por vida a la vergüenza pública. El anuncio de la sentencia fue recibido con una mezcla de aplausos discretos y lágrimas de alivio por parte de los familiares de las víctimas, quienes sentían que, por fin, después de tanto sufrimiento, se hacía un poco de justicia para sus seres queridos. Sin embargo, esta victoria judicial, aunque significativa y reparadora en parte, no podía borrar el dolor inmenso de las pérdidas sufridas, ni las cicatrices emocionales que los crímenes habían dejado grabadas en el alma de los deudos. Para muchos, el juicio sirvió como un sombrío recordatorio de la brutalidad desenfrenada que Cristina y sus cómplices habían desatado en la región, un episodio oscuro en la historia del Estado. Asimismo, destacó la imperiosa importancia de garantizar que actos de esta índole no volvieran a repetirse, sentando un precedente fundamental para la seguridad y la prevención en el futuro. La comunidad, aunque golpeada y marcada, se unía en la esperanza de que este doloroso capítulo sirviera como catalizador para un cambio positivo y duradero en las políticas de seguridad. Este capítulo final de la saga criminal no solo refleja el desenlace legal de los atroces crímenes que conmovieron a la sociedad, sino que también subraya la incansable lucha de las familias por alcanzar la justicia y la verdad. Un camino arduo, prolongado y profundamente doloroso. La contundente sentencia impuesta a Cristina marcó el fin de su oscuro reinado, un periodo de terror que había sumido a la comunidad en el miedo y la incertidumbre, alterando la percepción de seguridad de sus habitantes. No obstante, su historia, con todas sus complejidades, sus horrores y sus profundas raíces en el trauma, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de Nuevo León, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de las profundidades insondables a las que puede llegar la maldad humana. El eco de sus actos resonaría por generaciones, como una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos y las sombras que acechan en lo más recóndito de la sociedad. La captura y posterior condena de Cristina Soledad Sánchez Esquivel, aquella mujer tristemente conocida como la Matataxistas, dejó una marca indeleble y dolorosa en la comunidad de García, Nuevo León, y en sus alrededores, una herida que tardaría en sanar. Los actos atroces que perpetró no solo truncaron de manera brutal los sueños y las vidas de varios taxistas, arrancándolos de sus familias, sino que también sembraron un profundo miedo y una arraigada desconfianza en una sociedad que, hasta ese momento, consideraba seguro y honorable el oficio de conductor de vehículos de alquiler. La percepción de seguridad se desvaneció por completo, dando paso a una inquietud constante y a una sensación de vulnerabilidad generalizada entre quienes dependían de esta labor para subsistir, y entre los ciudadanos que utilizaban estos servicios, sembrando la incertidumbre en cada trayecto. Las familias de los conductores privados de la vida enfrentaron un dolor inconmensurable, una herida que difícilmente cicatrizaría con el paso del tiempo. La pérdida de sus seres queridos en circunstancias tan crueles y perturbadoras dejó cicatrices emocionales profundas y una persistente sensación de vulnerabilidad que perduraría por años en sus vidas, alterando su percepción de la seguridad del mundo. La comunidad, unida en su duelo y en su indignación colectiva, buscó incansablemente formas de honrar la memoria de las víctimas y de exigir justicia, clamando por un cambio. Se organizaron emotivas vigilias y multitudinarias manifestaciones que no solo recordaban a los caídos, sino que también resaltaban la imperiosa necesidad de una mayor seguridad y protección para todos los trabajadores del volante.
quienes se sentían desamparados y expuestos ante la violencia desatada. Este caso, trágicamente, expuso de manera evidente las graves deficiencias existentes en las medidas de seguridad destinadas a proteger a los taxistas, evidenciando la urgencia ineludible de implementar protocolos robustos y eficaces que garantizaran su integridad mientras desempeñaban su labor esencial. Las autoridades locales, en respuesta a la creciente y justificada preocupación pública y a la presión social, comenzaron a trabajar en conjunto con las asociaciones de taxistas para desarrollar estrategias integrales que mitigaran riesgos similares en el futuro, aprendiendo de los errores del pasado. Se promovieron activamente capacitaciones en seguridad personal, el uso de tecnologías de rastreo y geolocalización en los vehículos y el establecimiento de rutas consideradas más seguras. Este esfuerzo conjunto buscaba reconstruir la confianza de la ciudadanía y ofrecer herramientas concretas para salvaguardar la vida de aquellos que día a día se exponen en las calles para ganarse el sustento. Además, el caso generó un debate mucho más amplio y necesario sobre la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y los efectos devastadores de los traumas psicológicos no tratados o ignorados por la sociedad. La historia de Cristina, marcada por innumerables problemas, abusos y adversidades a lo largo de su vida, puso de relieve la necesidad imperiosa de abordar seriamente los problemas de salud mental en la sociedad y de ofrecer un apoyo integral y temprano a quienes han sufrido maltratos. El objetivo primordial de estas reflexiones era prevenir que tales experiencias dolorosas y traumáticas desemboquen, trágicamente, en conductas criminales, rompiendo así hilos de violencia que se perpetúan de generación en generación. La sociedad se vio obligada a mirar hacia adentro y a cuestionar su papel en la prevención de estas tragedias y en la construcción de una comunidad más justa y empática. El desenlace del caso de Cristina Soledad Sánchez Esquivel no solo marcó el fin de una serie de atroces actos contra taxistas, sino que también dejó profundas lecciones y valiosas reflexiones para la sociedad en su conjunto. Su historia nos confronta con preguntas incómodas y esenciales sobre el impacto de la calidad de vida, la pobreza extrema y el descuido social en la formación de individuos que lamentablemente terminan por cruzar la infranqueable línea de la moral y la humanidad. Nos obliga a cuestionar qué papel jugamos como colectivo en la gestación de tales tragedias y cómo podemos intervenir antes de que el desespero y el resentimiento acumulado se conviertan en actos de violencia destructiva. Es un recordatorio sombrío de que los problemas sociales tienen consecuencias humanas devastadoras que no podemos permitirnos ignorar. Cristina fue, en muchos sentidos, el producto trágico de un entorno hostil y carente de afecto. Un lugar donde nunca se le brindó una oportunidad real para sanar las profundas heridas que la marcaban desde su más tierna infancia, condenándola a una vida de dolor. Su vida estuvo perpetuamente signada por la ausencia de un espacio seguro y apropiado para desarrollarse, no solo a nivel físico, sino también en el plano emocional y mental, donde su psique se forjó en la adversidad. La flagrante falta de apoyo afectivo y la constante marginalización a la que se vio sometida, aunque de ninguna manera justifican los atroces actos realizados, sí evidencian que dichas acciones nacieron de una espiral multifactorial de desesperación y de un irrefrenable deseo de ejercer control sobre su propia existencia, un poder que antes le había sido brutalmente negado, transformando el dolor en una destructiva búsqueda de dominio y venganza. Los taxistas, hombres en su mayoría de edad avanzada y de complexión sencilla, se convirtieron así en los blancos de una venganza personal retorcida y brutal. Cada uno de ellos, en la mente perturbada de Cristina, representaba a las figuras masculinas que la habían lastimado en el pasado, proyectando sobre ellos un resentimiento acumulado durante años, una ira contenida que finalmente estalló. No eran solo víctimas al azar, sino símbolos de un dolor profundo y no resuelto, convirtiéndose en el lienzo sobre el cual ella pintaba su cruel retribución, en un acto de justicia pervertida. Esta elección de víctimas no fue casual, sino un reflejo directo de sus propias heridas y de su incapacidad para procesar el trauma de manera constructiva. Un ciclo de violencia que se cerraba sobre sí mismo con consecuencias devastadoras para inocentes, víctimas de su pasado.
Los expertos en criminología y psicología social coinciden de manera unánime en que un sistema de apoyo social más robusto y accesible, que incluya servicios de salud mental y redes de contención, podría haber prevenido que casos tan lamentables y trágicos como el de Cristina se repitieran en el futuro. La falta de acceso a servicios de salud mental de calidad, la ausencia de una educación adecuada y la exposición a un ambiente libre de violencia son factores clave que, combinados, contribuyen de manera significativa a desviar el rumbo de vidas que, de otra forma, podrían haberse desarrollado de una manera completamente diferente, hacia la prosperidad y el bienestar. Es un llamado de atención urgente a la sociedad para que invierta de forma decidida en la prevención y en el bienestar integral de sus ciudadanos, rompiendo el círculo vicioso de la marginación y la violencia que tanto daño causa. Asimismo, se destaca la inherente complejidad del sistema de justicia. A pesar de la condena contundente impuesta a Cristina y a sus cómplices, la sensación persistente para las familias de las víctimas es que la justicia, por más que se logre en un tribunal, nunca será plenamente suficiente para restaurar lo perdido, para devolverles a sus seres queridos. Las cicatrices emocionales de perder a un ser querido de una manera tan brutal y despiadada son indelebles, grabadas a fuego en el alma y en la memoria. Sin embargo, su inmenso dolor ha servido como un poderoso catalizador para abogar por cambios significativos en las políticas de seguridad, no solo para los taxistas, sino para otros trabajadores vulnerables, representando un pequeño pero significativo paso hacia la construcción de un entorno laboral y social más seguro y justo para todos, donde la vida humana sea valorada. En retrospectiva, surgen interrogantes profundos y perturbadores que nos invitan a la reflexión colectiva. ¿Qué factores tan extremos pueden llevar a una persona a convertirse en un individuo como Cristina, capaz de semejante crueldad deshumana? ¿Qué rol crucial desempeña la sociedad al ignorar las señales de advertencia, a menudo sutiles pero siempre presentes, en la vida de aquellos que se encuentran al borde del abismo de la desesperación? Y lo más importante, ¿cómo podemos trabajar activamente para construir una comunidad donde los ciclos de violencia se rompan a tiempo, antes de que cobren vidas inocentes y dejen una estela de dolor? Este es un desafío ético y social que nos concierne a todos, un llamado a la acción para la empatía y la prevención. La verdad es más cruda de lo que imaginas. La historia de esta mujer, que vivió una doble existencia aterradora, te revelará las profundidades inexploradas de la psique humana y las consecuencias devastadoras de un pasado tormentoso. Una madre que escondía un secreto mortal ha dejado al descubierto las grietas profundas de nuestra sociedad. No te pierdas las impactantes revelaciones de este caso, que te dejará absolutamente sin palabras y cuestionando la realidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para seguir desvelando las sombras de la humanidad y sus misterios. Hasta la próxima, en otro análisis que te mantendrá al filo del asiento, explorando la oscuridad.